Hola a todos. Hoy, te invito a sumergirte en una de las historias más conmovedoras y profundas de la Biblia, la vida del profeta Jeremías, también conocido como el profeta de las lágrimas. Si alguna vez te has preguntado cómo es mantener la fe en medio del rechazo, el sufrimiento y la desesperación, entonces este video es para ti. Acompáñame mientras desentrañamos las lecciones más poderosas de la vida de este hombre, cuyo compromiso inquebrantable con Dios lo llevó a enfrentar pruebas inimaginables. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Comencemos. Jeremías no es simplemente un nombre más en la vasta lista de profetas bíblicos, su historia es un testimonio vivo de lo que significa ser llamado a una misión casi imposible. Nacido en una época de gran turbulencia política y espiritual, Jeremías fue apartado por Dios para ser su portavoz en el reino de Judá. Un reino que, lejos de su antigua gloria, estaba en declive espiritual y al borde de la destrucción. Imagínate estar en una posición en la que debes decirle a tu pueblo que si no cambia, enfrentará un desastre inminente. Y lo más trágico, sabes que muchos no te escucharán. Jeremías vivió esta realidad a lo largo de su ministerio. A lo largo de este video, vamos a explorar no solo la vida de Jeremías, sino también el contexto histórico, político y religioso en el que se desarrolló su ministerio. Veremos cómo, a pesar de las dificultades, Jeremías se mantuvo firme en su misión, proclamando mensajes de advertencia, juicio y esperanza. Su vida es una prueba de que, aunque el llamado de Dios pueda ser difícil y solitario, siempre hay un propósito mayor detrás de cada prueba. Es importante destacar que Jeremías no fue un profeta cualquiera. Se le conoce como el profeta de las lágrimas porque, a lo largo de su vida, sufrió profundamente por la situación de su pueblo. Era un hombre sensible, con un corazón lleno de compasión, pero también de una fortaleza espiritual impresionante. Lloraba no solo por el castigo que se avecinaba sobre Judá, sino también por el rechazo que enfrentaba constantemente de su propia gente. Hoy veremos cómo su historia no solo está llena de desafíos y dolor, sino también de lecciones eternas para nuestras vidas. ¿Te has sentido alguna vez incomprendido, rechazado o en una situación en la que parece que nadie te escucha? Jeremías entendía perfectamente esos sentimientos y su historia puede brindarte consuelo y fortaleza para enfrentar tus propios desafíos. Al final de este video, te darás cuenta de que incluso en medio de las peores adversidades, siempre hay esperanza. Antes de entrar en los detalles de su vida y ministerio, es fundamental entender el contexto histórico en el que Jeremías vivió. El reino de Judá estaba experimentando un declive tanto político como espiritual. Los reyes que gobernaban en su época, con algunas excepciones, llevaban al pueblo por caminos alejados de Dios. En lugar de seguir los mandamientos divinos, el pueblo había caído en la idolatría y en prácticas que ofendían profundamente a Dios. Jeremías fue llamado por Dios en medio de este caos para advertir a su pueblo sobre las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, su misión no era fácil. A lo largo de su vida, enfrentó persecuciones, rechazo y sufrimiento. Pero a pesar de todo, se mantuvo fiel al llamado divino, demostrando una fe inquebrantable y una profunda confianza en los planes de Dios. En este video, exploraremos cómo Jeremías manejó el peso de su misión, cómo enfrentó las adversidades y qué podemos aprender de su ejemplo. No te vayas, porque lo que viene a continuación te ayudará a comprender mejor el papel de este profeta en la historia bíblica y cómo su vida sigue siendo relevante en nuestros días. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque las lecciones de Jeremías son profundas y transformadoras. El llamado de Jeremías es uno de los episodios más importantes y emotivos de su vida. Según el relato bíblico, Jeremías fue llamado por Dios antes de nacer. Esto significa que su vida ya tenía un propósito definido desde el principio, un destino marcado por el servicio a Dios y a su pueblo. Esta idea de ser apartado desde el vientre es clave para entender la profundidad de su misión y el peso que tuvo que cargar durante toda su vida. Dios le dijo claramente: antes de que te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Estas palabras no solo marcaron el inicio de su ministerio, sino que también revelaron el carácter de su misión. No fue una misión cualquiera,
sino una responsabilidad sagrada que implicaba advertir al pueblo de Judá sobre su destrucción inminente si no se arrepentían y volvían a Dios. A pesar de recibir un llamado tan claro, Jeremías, como cualquier ser humano, tuvo dudas e inseguridades. Era joven, inexperto y sentía que no tenía la capacidad para llevar a cabo una tarea tan grande. Su reacción inicial fue de vacilación. Dijo: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Jeremías 1:6. Esta respuesta refleja la humildad y el temor de Jeremías frente a la inmensa tarea que tenía por delante. Sin embargo, Dios no dejó que sus miedos e inseguridades lo detuvieran. En respuesta a su vacilación, Dios le dijo: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Jeremías 1:7-8. Estas palabras fueron una fuente de fortaleza para Jeremías, quien entendió que no estaba solo en su misión. A partir de ese momento, Jeremías aceptó su llamado, aunque con un corazón apretado por la responsabilidad que sabía que vendría. Sabía que su misión sería difícil y que enfrentaría oposición. Pero también sabía que Dios estaría con él, guiando sus palabras y protegiéndolo en medio de las adversidades. Esta certeza fue lo que le permitió continuar, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Jeremías no solo era un profeta que entregaba mensajes de juicio, sino también un hombre profundamente conectado con el sufrimiento de su pueblo. Aunque sabía que Judá estaba en el camino de la destrucción, nunca perdió la esperanza de que el pueblo pudiera arrepentirse y volverse a Dios. Esta mezcla de dolor por el juicio inminente y esperanza por la restauración es lo que caracteriza gran parte de su ministerio. Su llamado también implicaba ser un profeta solitario. A diferencia de otros profetas, Jeremías no tenía un gran número de seguidores o aliados. A menudo, estaba solo, enfrentando la resistencia de su propio pueblo. Incluso los líderes religiosos y políticos de la época lo despreciaban por sus mensajes. Pero Jeremías no se dejó intimidar. Sabía que su misión no era complacer a los hombres, sino ser fiel a Dios. Esta parte de la vida de Jeremías nos enseña una lección importante. A veces, el llamado de Dios no es fácil, pero siempre tiene un propósito mayor. Jeremías entendió que su vida no se trataba de buscar la aprobación de los demás, sino de ser fiel a la misión que Dios le había dado. Y aunque enfrentó muchas dificultades, nunca dejó de confiar en que Dios estaba con él. A medida que Jeremías aceptó su llamado, Dios comenzó a revelarle los primeros mensajes que debía proclamar al pueblo de Judá. Estas primeras profecías estaban cargadas de advertencias sobre el juicio inminente que se cernía sobre la nación si no se arrepentían de su idolatría y maldad. Jeremías fue instruido para confrontar a la nación con palabras claras y duras que a menudo provocaban rechazo e ira entre quienes lo escuchaban. La primera visión que Jeremías recibió fue la de una vara de almendro. Esta visión simbólica representaba la vigilancia de Dios sobre su palabra para cumplirla. El almendro es uno de los primeros árboles en florecer en primavera, lo que simboliza que la palabra de Dios no tardaría en cumplirse. El mensaje era claro: Dios estaba vigilante, y el juicio vendría pronto si Judá no se arrepentía de su mal camino. La segunda visión que Jeremías recibió fue la de una olla hirviente que se inclinaba desde el norte. Esta visión simbolizaba la invasión inminente que vendría sobre Judá desde el norte, que más tarde se entendería como el avance de los babilonios bajo Nabucodonosor. Jeremías entendió que esta invasión sería el juicio de Dios sobre una nación que había abandonado a su Señor y se había vuelto hacia dioses falsos. Con estas visiones, Jeremías comenzó su ministerio profético, anunciando con valentía lo que Dios le había revelado. Sabía que su mensaje no sería bien recibido, pero también entendía que tenía una responsabilidad divina de advertir al pueblo. Los primeros mensajes que proclamó fueron llamados al arrepentimiento. Jeremías enfatizaba una y otra vez que si el pueblo volvía a Dios, podría evitar el desastre. Pero lamentablemente, estas advertencias caían en oídos sordos. El rechazo de su mensaje fue casi inmediato. Los líderes de Judá, incluyendo sacerdotes y profetas falsos, comenzaron a ver a Jeremías como una amenaza a su autoridad. En lugar de escuchar sus advertencias, preferían seguir en sus prácticas corruptas, convencidos de que estaban a salvo. Muchos en Judá creían que, como el templo de Dios estaba en Jerusalén, la ciudad nunca sería destruida.
Creían falsamente que Dios nunca permitiría tal desastre. Jeremías luchaba no solo contra la indiferencia del pueblo, sino también contra la oposición activa de aquellos que debían ser los primeros en guiar al pueblo hacia la rectitud, los líderes religiosos. A lo largo de su ministerio, enfrentaría persecuciones y humillaciones, pero nunca dejó de proclamar las palabras que Dios le daba. Sabía que su misión no era popular, pero se mantuvo fiel. A pesar de la dureza de los mensajes iniciales, Jeremías también incluía promesas de restauración. Aunque advertía sobre la destrucción, siempre dejaba una puerta abierta para el arrepentimiento. Dios no deseaba la destrucción de su pueblo, y Jeremías era el conducto de esta misericordia divina, ofreciendo a Judá una última oportunidad de redención. A medida que su ministerio avanzaba, Jeremías se dio cuenta de que el corazón del pueblo se endurecía cada vez más. La idolatría, la injusticia y la corrupción estaban profundamente arraigadas, y el llamado al arrepentimiento no encontraba eco en los corazones de la mayoría. Sin embargo, Jeremías no se desanimó. Su compromiso con Dios era más fuerte que el rechazo que enfrentaba. Estas primeras profecías fueron solo el comienzo de una serie de advertencias más graves que vendrían. Jeremías estaba preparando al pueblo para lo que sería un juicio devastador, pero también les estaba mostrando que aún había esperanza si decidían volverse hacia Dios. Lamentablemente, la historia muestra que Judá no escuchó, y las consecuencias fueron catastróficas. Uno de los temas centrales en el ministerio de Jeremías fue la idolatría del pueblo de Judá. A lo largo de su vida, fue testigo de cómo la nación, que había sido apartada para Dios, se alejaba cada vez más de sus mandamientos y comenzaba a adorar ídolos de madera, piedra y metal. Esta idolatría no solo ofendía profundamente a Dios, sino que también corrompía el corazón del pueblo, alejándolos de la verdadera justicia y santidad. Jeremías comparaba la infidelidad de Judá con la traición de una esposa infiel. En sus mensajes, utilizaba metáforas poderosas para describir el dolor que Dios sentía por el alejamiento de su pueblo. Dios había sido fiel a Judá, los había liberado de la esclavitud en Egipto, les había dado una tierra prometida, y sin embargo, ellos lo abandonaron para seguir a dioses falsos que no podían salvarlos. Una de las acusaciones más fuertes que Jeremías hizo contra Judá fue que habían cometido dos grandes males: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Esta imagen de las cisternas rotas representa los falsos ídolos y las alianzas políticas en las que Judá había puesto su confianza, en lugar de confiar en Dios, la fuente de agua viva que les daba vida y bendición. La idolatría en Judá no era solo un asunto religioso, sino que también tenía consecuencias sociales y políticas. El pueblo había abandonado la justicia y el cuidado por los pobres y oprimidos. Jeremías denunciaba constantemente cómo los líderes explotaban a los débiles y cómo la corrupción estaba en todas partes. La infidelidad espiritual había llevado a una corrupción generalizada que afectaba a toda la sociedad. El dolor de Jeremías por la idolatría de su pueblo era evidente en sus lágrimas y en su constante lamento. Sabía que Judá estaba caminando hacia la destrucción, y su corazón se rompía al ver cómo se alejaban más y más de Dios. Sus palabras eran un intento desesperado por hacerles ver el peligro en el que se encontraban, pero pocos estaban dispuestos a escuchar. A pesar de la gravedad de su situación, el pueblo continuaba en su camino de rebeldía. Muchos falsos profetas les decían lo que querían oír, que todo estaría bien, que no había necesidad de preocuparse. Estos falsos líderes alimentaban la ilusión de que, mientras siguieran ofreciendo sacrificios en el templo, Dios los protegería. Pero Jeremías sabía que los rituales vacíos no podían reemplazar la verdadera devoción a Dios. Uno de los momentos más dolorosos en el ministerio de Jeremías fue cuando tuvo que anunciar que Dios mismo estaba rechazando los sacrificios y las oraciones del pueblo. Ya no aceptaría sus ofrendas porque estaban llenas de hipocresía. Jeremías dejó claro que lo que Dios deseaba no eran sacrificios vacíos, sino un corazón arrepentido y fiel. Sin embargo, Judá continuaba en su ceguera espiritual. La idolatría no solo corrompía al pueblo, sino que también provocaba la ira de Dios. Jeremías entendía que Dios era paciente y misericordioso, pero también sabía que su justicia no podía ser ignorada indefinidamente. El pueblo estaba llegando al límite de la paciencia divina, y el juicio sería inevitable si no cambiaban.
Pero la idolatría era tan profunda que parecía imposible que el pueblo se arrepintiera verdaderamente. Finalmente, las advertencias de Jeremías comenzaron a centrarse más en las consecuencias de la idolatría. Si Judá no se volvía a Dios, el castigo sería severo. La nación que una vez fue próspera y bendecida sería destruida. El juicio no solo vendría sobre el pueblo, sino también sobre los líderes que los habían guiado por el mal camino. Jeremías sabía que la idolatría de Judá había sellado su destino, a menos que ocurriera un milagro de arrepentimiento masivo. A medida que Jeremías continuaba proclamando sus mensajes de advertencia, enfrentó una persecución implacable. Los líderes religiosos y políticos, que deberían haber sido los primeros en arrepentirse, se volvieron en su contra. En lugar de reconocer la verdad en las palabras de Jeremías, lo vieron como un traidor y agitador. Para ellos, Jeremías representaba una amenaza no solo a su autoridad, sino también al orden establecido. Su negativa a suavizar las advertencias divinas hizo que fuera cada vez más impopular entre la élite de Judá. Uno de los episodios más notables de persecución en la vida de Jeremías fue su encarcelamiento por orden de Pasur, un sacerdote del templo. Jeremías había profetizado sobre la destrucción de Jerusalén y del templo, lo cual era impensable para los líderes religiosos de la época. Ellos creían firmemente que Dios nunca permitiría que su casa fuera destruida. Pero Jeremías, con una convicción inquebrantable, continuaba proclamando lo que Dios le había revelado, lo que provocó la ira de Pasur y otros líderes. Pasur no solo ordenó que Jeremías fuera encarcelado, sino que también lo mandó azotar públicamente y lo colocó en el cepo, un dispositivo de tortura diseñado para humillar y causar dolor. Este castigo fue una demostración pública de que Jeremías era visto como un criminal y un enemigo del Estado. A pesar de esta humillación, Jeremías no cedió en su misión. Sabía que su sufrimiento era temporal y que su lealtad estaba con Dios, no con los hombres. A la mañana siguiente, cuando Jeremías fue liberado del cepo, en lugar de retractarse o suavizar su mensaje, pronunció una nueva profecía directamente contra Pasur. Le dijo que su nombre sería cambiado a Magor Misabib, que significa terror por todas partes. Esta profecía indicaba que Pasur y su familia serían llevados cautivos a Babilonia y morirían allí, un destino que era consecuencia de su rebeldía contra Dios. Este incidente fue un claro ejemplo del coraje inquebrantable de Jeremías y su fidelidad a la misión divina. Este episodio de encarcelamiento y tortura no fue el único momento en que Jeremías sufrió por su mensaje. A lo largo de su vida, enfrentó amenazas de muerte, intentos de desacreditarlo y un constante rechazo por parte de su propio pueblo. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Jeremías continuó hablando la verdad de Dios. Su fuerza no provenía de su propia voluntad, sino de la certeza de que Dios estaba con él, como lo había prometido al principio de su ministerio. El rechazo que Jeremías experimentaba no era solo de parte de los líderes políticos y religiosos, sino también del pueblo común. Ellos preferían escuchar a los falsos profetas que proclamaban mensajes de paz y prosperidad, aunque sabían que tales promesas eran vacías. Jeremías se encontraba en la incómoda posición de ser el único que decía la verdad en medio de una nación que vivía en la negación. Esta soledad aumentaba su sufrimiento, pero también lo acercaba más a Dios. A pesar de todo, Jeremías no dejó que la persecución lo detuviera. Cada vez que era atacado, se volvía más fuerte en su convicción de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Su relación con Dios se profundizaba con cada prueba, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Sabía que el juicio que estaba anunciando era inevitable, pero también sabía que su responsabilidad era advertir al pueblo hasta el último momento. Uno de los momentos más oscuros en la vida de Jeremías ocurrió cuando fue arrojado a una cisterna por los príncipes de Judá. La cisterna, que ya no contenía agua, estaba llena de barro, y Jeremías se hundió en él hasta el punto de casi no poder moverse. Fue una experiencia extremadamente dolorosa y humillante, pero incluso en ese momento de desesperación, Dios no lo abandonó. Un hombre llamado Ebed-Melech, un extranjero etíope que servía en la corte del rey, intercedió y lo rescató, salvándole la vida. Este acto de bondad de Ebed-Melech es un recordatorio de que, incluso en medio de la peor persecución, Dios siempre provee una salida para sus fieles. Jeremías salió de la cisterna agotado y cubierto de barro, pero no destruido. Este rescate fue un símbolo de la fidelidad de Dios hacia aquellos que lo siguen con devoción, incluso cuando todo parece perdido.
Jeremías sabía que, aunque enfrentaba un dolor físico y emocional profundo, su misión aún no había terminado. La persecución de Jeremías no terminó con su rescate de la cisterna. Continuó siendo una figura controvertida y despreciada en Judá. Sin embargo, lo que hizo que Jeremías fuera tan resiliente fue su inquebrantable confianza en la promesa de Dios de estar siempre con él. No importaba cuántos obstáculos enfrentara, Jeremías estaba decidido a cumplir su misión hasta el final. Su perseverancia en medio del sufrimiento es un poderoso testimonio de lo que significa confiar en Dios completamente. A medida que el ministerio de Jeremías avanzaba, sus advertencias sobre la destrucción inminente de Judá se volvían más intensas y específicas. Sabía que el tiempo para que el pueblo se arrepintiera se estaba acabando y que el juicio de Dios era inminente. Las profecías que Jeremías entregaba no solo advertían sobre la destrucción física de la nación, sino también sobre el colapso espiritual y moral que ya estaba en marcha. Uno de los temas más recurrentes en las profecías de Jeremías era la inevitabilidad de la invasión babilónica. Dios le había revelado que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sería el instrumento de su juicio contra Judá. Jeremías entendía que esta invasión no era simplemente un evento político, sino un acto de justicia divina contra una nación que había rechazado repetidamente a su Dios. La invasión babilónica sería la consecuencia de la idolatría y la injusticia que habían contaminado la tierra. Jeremías no solo predijo la destrucción de Jerusalén, sino que también describió en detalle cómo sucedería. La ciudad sería sitiada, sus murallas serían derribadas, y el templo, que era el centro de la adoración a Dios, sería destruido. Para el pueblo de Judá, esta era una profecía impensable. Creían que, mientras el templo permaneciera en pie, Dios los protegería. Pero Jeremías les advertía que su confianza en el templo era vana, ya que Dios no habitaría en una casa profanada por la idolatría. A medida que las amenazas de invasión se hacían más reales, los falsos profetas intensificaban sus mensajes de paz. Estos líderes engañaban al pueblo al prometerles que la paz y la seguridad estaban garantizadas. Pero Jeremías, con valentía, seguía proclamando lo contrario. Sus mensajes de juicio eran duros, pero también eran la verdad. Sabía que el pueblo necesitaba escuchar la realidad, incluso si no querían aceptarla. Uno de los conflictos más notables que Jeremías tuvo fue con un falso profeta llamado Ananías. Este profeta afirmaba que el yugo de Babilonia sería quebrado en 2 años y que los cautivos y los tesoros del templo serían restaurados. Jeremías, con una amarga ironía, respondió deseando que las palabras de Ananías fueran ciertas, pero sabiendo que eran falsas. Finalmente, Jeremías profetizó que Ananías moriría como resultado de su engaño, lo cual ocurrió poco después. El enfrentamiento con Ananías fue un momento clave en el ministerio de Jeremías. Demostró que no todos los que afirmaban hablar en nombre de Dios estaban diciendo la verdad. Jeremías sabía que su misión no era popular, pero entendía que estaba llamado a decir la verdad, no lo que el pueblo quería escuchar. Este episodio también reveló la gravedad del engaño de los falsos profetas y cómo sus mentiras estaban llevando a la nación a su destrucción. Jeremías entendía que la destrucción de Judá no sería solo física, sino también espiritual. El pueblo estaba tan profundamente sumido en su idolatría y corrupción que no podían ver el juicio que se avecinaba. Jeremías lloraba por su pueblo, sabiendo que el sufrimiento que vendría sería terrible, pero también necesario para que el pueblo entendiera las consecuencias de sus pecados. A pesar de la dureza de sus advertencias, Jeremías también incluía mensajes de esperanza en sus profecías. Sabía que el juicio de Dios no sería el final de la historia. Dios, en su infinita misericordia, prometió que después de 70 años de exilio en Babilonia, el pueblo sería restaurado. Esta promesa de restauración mostraba que, aunque el juicio era inevitable, el amor y la misericordia de Dios nunca abandonarían completamente a su pueblo. El juicio inminente sobre Judá fue uno de los temas más difíciles que Jeremías tuvo que proclamar, pero también fue una parte esencial de su misión. Sabía que, aunque el pueblo lo rechazaba y lo perseguía, estaba cumpliendo la voluntad de Dios al advertirle sobre lo que estaba por venir. A medida que la invasión babilónica se acercaba, Jeremías continuaba proclamando la verdad, sabiendo que su misión era ser la voz de Dios en medio de la rebelión de Judá. Antes de continuar con esta increíble historia y conocer los momentos más impactantes en la vida de Jeremías, quiero recordarte algo muy importante.
Si te está gustando este contenido y estás aprendiendo más sobre las profundidades de la historia bíblica, asegúrate de suscribirte al canal y de darle like a este video. Es una forma sencilla de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Activa la campanita de notificaciones para recibir una alerta cada vez que subamos un nuevo contenido inspirador. Ahora, sigamos con lo que viene. La destrucción de Jerusalén fue el momento culminante de las profecías de Jeremías. A lo largo de muchos años, él había advertido al pueblo sobre el inminente juicio si no se arrepentían, pero sus palabras fueron ignoradas. Finalmente, en el año 586 a.C., las advertencias de Jeremías se hicieron realidad de una manera devastadora. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitió Jerusalén y, tras meses de asedio, la ciudad cayó. Las murallas fueron derribadas, el templo fue destruido, y gran parte del pueblo fue llevado al exilio. Para Jeremías, este fue un momento de profunda tristeza y dolor. Había advertido al pueblo con lágrimas en los ojos, había suplicado que se volvieran a Dios, pero sus palabras no fueron escuchadas. Ahora, veía con sus propios ojos la destrucción total de la ciudad que había amado. Jerusalén, que alguna vez había sido un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, fue reducida a ruinas. El templo, el lugar donde Dios había habitado, fue incendiado y arrasado por los babilonios. Jeremías escribió sobre este dolor en el libro de Lamentaciones, una serie de poemas que expresan su dolor y angustia por la caída de Jerusalén. Este libro es un testimonio del profundo sufrimiento que Jeremías sintió al ver la destrucción de su nación. No solo lamentaba la pérdida física de la ciudad y el templo, sino también el colapso espiritual de Judá. Las palabras de Lamentaciones reflejan no solo el dolor de Jeremías, sino también el dolor de Dios por la rebelión de su pueblo. Las imágenes de la destrucción eran aterradoras. El hambre había hecho estragos durante el asedio, y después de la caída de la ciudad, los supervivientes fueron llevados como cautivos a Babilonia. Los que quedaron en Judá estaban desesperados y desorientados. Habían puesto su esperanza en falsos profetas y en la seguridad del templo, y ahora todo se había derrumbado. Los reyes, sacerdotes y líderes que habían rechazado las advertencias de Jeremías estaban ahora muertos o exiliados. El lamento de Jeremías por la destrucción de Jerusalén no era solo un lamento personal. Era un lamento por toda una nación que había fallado en mantenerse fiel a Dios. Jerusalén, que alguna vez fue el centro del culto a Dios, había caído no solo por la invasión babilónica, sino por su propio pecado. Jeremías entendía que la destrucción era el resultado inevitable de años de idolatría, injusticia y desobediencia. A pesar de todo, en medio de las lágrimas y el dolor, Jeremías no perdió la esperanza. En el libro de Lamentaciones, aunque gran parte del texto es un lamento por la destrucción, también hay destellos de esperanza. Jeremías sabía que el juicio de Dios no sería el fin de la historia. Sabía que, aunque Jerusalén estaba en ruinas, Dios no había abandonado completamente a su pueblo. Había una promesa de restauración, aunque esa restauración solo vendría después de un tiempo de exilio y sufrimiento. Uno de los pasajes más conocidos de Lamentaciones expresa esta esperanza en medio del dolor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22-23. Estas palabras, pronunciadas en medio de una ciudad en ruinas, son un testimonio de la fe inquebrantable de Jeremías en la misericordia y fidelidad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. La caída de Jerusalén fue un punto de inflexión no solo en la historia de Judá, sino también en la vida de Jeremías. Ahora, el pueblo estaba en el exilio, y las promesas de Dios parecían más distantes que nunca. Sin embargo, Jeremías continuaba proclamando un mensaje de esperanza. Sabía que Dios cumpliría su promesa de restauración, aunque el camino hacia esa restauración sería largo y doloroso. A lo largo de esta sección, hemos visto cómo la destrucción de Jerusalén cumplió las profecías de Jeremías de manera trágica. Pero también hemos visto cómo, incluso en medio del dolor, Jeremías no perdió la fe en la bondad y fidelidad de Dios. En las próximas partes, exploraremos cómo Jeremías continuó su ministerio después de la destrucción y cómo su mensaje de esperanza y restauración sigue siendo relevante para nosotros hoy. Después de la devastadora caída de Jerusalén, Jeremías continuó predicando un mensaje de esperanza.
A pesar de la destrucción total y el exilio de la mayoría del pueblo, Jeremías sabía que Dios no había abandonado a su pueblo para siempre. En medio de las ruinas, él proclamaba que, tras el juicio, vendría la restauración. Este mensaje de esperanza fue crucial no solo para los exiliados en Babilonia, sino también para los pocos que quedaron en Judá. Dios, en su misericordia, prometió que traería a su pueblo de regreso a la tierra prometida. Uno de los pasajes más poderosos de Jeremías relacionado con la restauración es el famoso Nuevo Pacto. Dios le reveló a Jeremías que, después de los 70 años de exilio en Babilonia, él haría un nuevo pacto con su pueblo. Este pacto no sería como el anterior, escrito en tablas de piedra. En cambio, sería un pacto escrito en los corazones del pueblo, donde Dios establecería una relación más cercana e íntima con ellos. Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31 horas y 33 minutos. Este nuevo pacto traía consigo una profunda promesa de transformación espiritual. Dios no solo prometía restaurar a su pueblo a su tierra física, sino que también se comprometía a renovar sus corazones. La restauración no sería simplemente externa, sino que implicaba una renovación interior, donde el pueblo aprendería a amar y obedecer a Dios desde el corazón, y no solo a través de rituales externos. Jeremías, al proclamar este mensaje, se convertía en un faro de esperanza en medio de una nación desolada. Jeremías también profetizó que la restauración implicaría un regreso literal del pueblo a la tierra de Judá. A pesar del exilio y la dispersión de los israelitas por todo el imperio babilónico, Dios les prometió que los reuniría nuevamente. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Jeremías 30, 3. Este retorno sería una señal de que Dios aún estaba comprometido con su pacto con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, además de la promesa de regreso físico y espiritual. Jeremías también hablaba de la reconstrucción de Jerusalén. Aunque la ciudad había sido destruida, Dios prometió que sería restaurada y que nuevamente sería una ciudad santa. Los muros que habían sido derribados serían reconstruidos, y el templo, destruido por los babilonios, sería restaurado como el centro de adoración a Dios. Esta reconstrucción física era un símbolo del renovado pacto entre Dios y su pueblo. El mensaje de la restauración de Jeremías no solo incluía el retorno y la reconstrucción, sino también la promesa de paz y prosperidad. Dios prometió que el pueblo de Israel viviría en paz en su tierra, sin miedo de las naciones extranjeras. Y haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Jeremías 32 horas y 40 minutos. Esta paz no solo sería el cese de conflictos externos, sino una paz interna, una seguridad espiritual que vendría de su relación restaurada con Dios. Sin embargo, la restauración prometida por Jeremías también traía consigo una responsabilidad. Aunque Dios les prometía regresar a su tierra y renovar sus corazones, el pueblo debía responder con fidelidad. Esta restauración requería un verdadero arrepentimiento y un compromiso renovado con Dios. La idolatría y la injusticia que habían llevado a la destrucción de Judá no podían repetirse. Jeremías dejaba claro que, aunque Dios era misericordioso, el pueblo debía aprender de sus errores pasados. Jeremías no vivió para ver el cumplimiento completo de la promesa de restauración. Murió antes de que los exiliados regresaran de Babilonia. Sin embargo, su legado como el profeta que anunció tanto el juicio como la restauración perduró. Su mensaje no solo fue una advertencia para su generación, sino también una esperanza para las generaciones futuras. La restauración prometida finalmente ocurrió cuando, después de 70 años de exilio, los israelitas comenzaron a regresar a su tierra bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. La restauración física y espiritual que Jeremías predijo fue una señal del compromiso eterno de Dios con su pueblo. Aunque habían experimentado las consecuencias de su desobediencia, Dios no los abandonó. Él cumplió su promesa de restauración, demostrando que su misericordia y fidelidad son más grandes que el juicio. Jeremías, a través de su ministerio, se convirtió en el portavoz no solo del juicio, sino también de la promesa de una nueva vida en comunión con Dios. El concepto del nuevo pacto introducido por Jeremías es una de las contribuciones más significativas de su ministerio profético.
A lo largo de la historia bíblica, el pacto de Dios con su pueblo había sido una piedra angular en la relación entre Dios e Israel. Sin embargo, a través de Jeremías, Dios reveló que haría algo completamente nuevo, un pacto que sería más profundo y transformador que el anterior. Este nuevo pacto, anunciado en Jeremías 31, 34, no solo traía una promesa de restauración, sino también de una relación renovada con Dios. El antiguo pacto, establecido en el monte Sinaí con Moisés, se basaba en la obediencia a la ley escrita en tablas de piedra. Este pacto incluía los 10 mandamientos y las leyes que guiaban la vida moral, religiosa y civil de Israel. Sin embargo, como Jeremías observó a lo largo de su ministerio, el pueblo falló repetidamente en cumplir con los términos de ese pacto. La idolatría, la injusticia y la rebelión habían llevado a la ruptura de esa relación con Dios. El juicio que vino sobre Judá fue la consecuencia de esa ruptura. El nuevo pacto anunciado por Jeremías no se basaría en la ley escrita en tablas de piedra, sino en la ley escrita en los corazones. Esto significa que la relación con Dios no sería meramente externa o ritualista, sino interna y transformadora. Dios prometió poner su ley dentro de cada individuo, lo que implica una transformación espiritual profunda. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Jeremías 31:33. Este nuevo pacto también traía consigo una promesa de perdón total. Dios prometió que perdonaría sus iniquidades y no recordaría más sus pecados. Jeremías 31:34. Esta promesa de perdón era algo radical y diferente a lo que el pueblo había experimentado bajo el antiguo pacto. Aunque los sacrificios en el templo proporcionaban expiación temporal, el nuevo pacto ofrecía un perdón completo y permanente, basado en una relación renovada con Dios. Lo más sorprendente de este nuevo pacto es que no requería mediadores humanos como los sacerdotes. Bajo el antiguo pacto, los sacerdotes eran intermediarios entre Dios y el pueblo, ofreciendo sacrificios en nombre de ellos. Sin embargo, en el nuevo pacto, cada persona tendría acceso directo a Dios. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Jeremías 31:34. Este acceso directo a Dios representaba un cambio radical en la dinámica de la relación divina. Este nuevo pacto anunciado por Jeremías fue finalmente cumplido en Jesucristo, como lo revela el Nuevo Testamento. Jesús, en la última cena, declaró que su sangre sería el nuevo pacto para el perdón de los pecados. Lucas 22:20. A través de su sacrificio, Cristo cumplió la promesa de Jeremías de un nuevo pacto en el que los pecados serían perdonados de una vez por todas y la relación con Dios sería restaurada completamente. El nuevo pacto no solo fue una promesa para Israel, sino que también abrió la puerta para que personas de todas las naciones pudieran entrar en una relación con Dios. Aunque Jeremías originalmente lo anunció en el contexto de la restauración de Israel después del exilio, el alcance del nuevo pacto era universal. En el Nuevo Testamento, se ve cómo la promesa de Jeremías se cumple no solo para los judíos, sino también para los gentiles, ofreciendo salvación a todo aquel que crea en Jesucristo. Este concepto de un nuevo pacto sigue siendo relevante para los creyentes hoy en día. La promesa de una relación renovada con Dios, basada no en rituales externos, sino en una transformación interna del corazón, es la base de la fe cristiana. Jeremías fue el profeta que anticipó esta nueva era de gracia y perdón, y su mensaje sigue resonando a través de los siglos como un recordatorio de la misericordia de Dios. A medida que avanzamos en las siguientes partes, exploraremos más sobre cómo el ministerio de Jeremías influyó no solo en su tiempo, sino también en las generaciones futuras. Este nuevo pacto fue una de sus mayores contribuciones, pero hay muchas más lecciones que aprender de su vida y misión. Después de la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo de Judá en Babilonia, la vida de los exiliados cambió drásticamente. La promesa de restauración dada por Jeremías parecía lejana, y muchos de los judíos en el exilio se sintieron desconsolados y confundidos, preguntándose si Dios los había abandonado para siempre. A pesar de esta desesperación, Jeremías continuó desempeñando un papel crucial en la vida espiritual de los exiliados, incluso a distancia, enviándoles mensajes de esperanza y orientación.
Jeremías envió una carta a los exiliados en Babilonia, la cual se encuentra registrada en el capítulo 29 de su libro. En esta carta, Jeremías les instó a establecerse en Babilonia, a construir casas, plantar huertos, casarse y tener hijos. Aunque estaban en una tierra extranjera, Jeremías les pidió que buscaran el bienestar de la ciudad en la que vivían, porque en su bienestar encontrarían paz. Esto fue un mensaje inesperado para muchos, que pensaban que el exilio sería breve y que pronto regresarían a Judá. Jeremías también les dijo que el exilio no terminaría rápidamente. A diferencia de los falsos profetas que predicaban un regreso inminente, Jeremías dejó claro que el exilio duraría 70 años. Les dijo que no escucharan a los falsos profetas que prometían un rápido retorno, ya que estos estaban engañando al pueblo. La duración del exilio sería larga, pero Jeremías aseguró que al final, Dios cumpliría su promesa de restaurarlos y traerlos de vuelta a su tierra. Esta carta fue clave para el pueblo en el exilio, ya que los ayudó a comprender que debían seguir adelante con sus vidas en Babilonia. Dios no los había olvidado, pero el regreso a la tierra prometida no sucedería hasta que se completaran los 70 años de exilio. Esta instrucción práctica de Jeremías ayudó a los exiliados a adaptarse a su nueva realidad y al mismo tiempo les infundió esperanza de que, al final, Dios los restauraría. Una de las promesas más memorables de Jeremías en esta carta es la que se encuentra en Jeremías 29 horas y 11 minutos, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo ha sido una fuente de consuelo para muchos creyentes a lo largo de los siglos. A pesar de las circunstancias difíciles, Dios tenía un plan para su pueblo, un plan de restauración y esperanza. Sin embargo, los exiliados no solo tenían que esperar pasivamente. Jeremías les pidió que buscaran a Dios activamente. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Jeremías 29 horas y 13 minutos. Este llamado a la búsqueda sincera de Dios les recordaba que, incluso en el exilio, podían tener una relación cercana con Él. El exilio no era un tiempo de castigo sin propósito, era una oportunidad para que el pueblo volviera a Dios de todo corazón. El tiempo en Babilonia también sirvió para que el pueblo reflexionara sobre sus pecados y su alejamiento de Dios. Durante generaciones, Judá había seguido el camino de la idolatría y la injusticia, y el exilio era una consecuencia de esos pecados. Pero Jeremías les recordó que, si bien el juicio era severo, no era el fin de la relación de Dios con ellos. El exilio les brindaba la oportunidad de arrepentirse y comenzar de nuevo, con un corazón renovado. El mensaje de Jeremías no solo se dirigía a los exiliados que ya habían sido llevados a Babilonia, sino también a aquellos que permanecían en Judá, en su mayoría los más pobres. Estos grupos que quedaron en la tierra también necesitaban entender que el juicio de Dios no había terminado y que su seguridad no estaba garantizada. Jeremías continuaba advirtiendo que el juicio de Dios continuaría si no cambiaban sus caminos. A lo largo del exilio, el papel de Jeremías como profeta no disminuyó. Aunque no estaba físicamente presente con los exiliados, sus palabras seguían siendo una fuente de guía y consuelo. Sabía que Dios cumpliría su promesa de restauración, pero también sabía que el pueblo necesitaba paciencia, fe y un verdadero arrepentimiento para poder recibir esa bendición. Su liderazgo espiritual continuó siendo vital para mantener viva la esperanza entre los exiliados. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Jeremías a lo largo de su ministerio fue la oposición de los falsos profetas. Estos individuos, que afirmaban hablar en nombre de Dios, ofrecían al pueblo mensajes de paz y prosperidad que contrastaban radicalmente con las advertencias de Jeremías sobre el juicio inminente. Los falsos profetas decían al pueblo lo que querían oír, prometiendo que la paz llegaría pronto y que no habría destrucción, a pesar de la evidente rebelión contra Dios. El conflicto entre Jeremías y los falsos profetas alcanzó su punto más alto cuando uno de estos profetas, Ananías, contradijo directamente las profecías de Jeremías sobre el exilio. Ananías declaró que Dios quebraría el yugo de Babilonia en 2 años y que los cautivos y los tesoros del templo serían devueltos a Jerusalén. Este mensaje era exactamente lo que el pueblo quería escuchar, ya que ofrecía una salida fácil y rápida al exilio y al sufrimiento. Sin embargo, Jeremías sabía que las palabras de Ananías no provenían de Dios. Al principio, respondió con ironía, deseando que las palabras de Ananías fueran ciertas,
pero pronto declaró que este falso profeta estaba engañando al pueblo. Jeremías predijo que Ananías moriría dentro del mismo año como señal de que sus palabras no eran verdaderas. Esta profecía se cumplió rápidamente y Ananías murió, lo que confirmó la veracidad de las advertencias de Jeremías. Este episodio es un ejemplo del peligro que representan los falsos profetas. Al ofrecer mensajes que suenan agradables pero que son falsos, engañan al pueblo y los llevan por un camino de destrucción. Jeremías estaba profundamente angustiado por el daño que estos falsos profetas estaban causando. Sabía que el pueblo prefería escuchar palabras de consuelo, pero entendía que las advertencias de Dios, aunque duras, eran la verdad que necesitaban escuchar para salvarse. Los falsos profetas no solo estaban en Jerusalén. Incluso en el exilio, había aquellos que continuaban ofreciendo falsas esperanzas al pueblo. Jeremías, a través de sus cartas, advertía a los exiliados que no debían escuchar a estos profetas. Dios había determinado que el exilio duraría 70 años y no habría un retorno antes de que se cumpliera ese tiempo. Las palabras de los falsos profetas eran ilusiones que solo distraían al pueblo de la realidad. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de este conflicto entre Jeremías y los falsos profetas es la importancia de discernir la verdad, incluso cuando es incómoda o difícil de aceptar. Jeremías entendía que el verdadero profeta de Dios no siempre es popular y que a menudo debe entregar mensajes que el pueblo no quiere escuchar. Pero sabía que su responsabilidad era ser fiel a Dios, no ganarse la aprobación del pueblo. Los falsos profetas no solo hablaban de paz y prosperidad. También prometían que Dios no permitiría la destrucción del templo ni de Jerusalén. Esta falsa seguridad era extremadamente peligrosa, ya que mantenía al pueblo en una actitud de complacencia. Jeremías, por el contrario, advertía que la única manera de evitar el juicio era a través del arrepentimiento genuino y la vuelta a Dios. El mensaje de Jeremías era más difícil de aceptar, pero era la única esperanza real para el pueblo. La confrontación entre Jeremías y los falsos profetas nos recuerda que, en tiempos de crisis, siempre habrá quienes busquen aprovecharse de la situación ofreciendo falsas esperanzas. Estos engaños pueden sonar atractivos, pero son peligrosos porque nos desvían de la verdad de Dios. El llamado de Jeremías a permanecer fieles a la palabra de Dios, incluso cuando es difícil, sigue siendo relevante para nosotros hoy. Finalmente, el juicio de Dios sobre los falsos profetas fue claro. No solo fueron desacreditados por sus falsas promesas, sino que muchos de ellos enfrentaron un juicio severo. Jeremías dejó claro que aquellos que decían hablar en nombre de Dios, pero mentían, serían castigados. Dios no permitiría que su pueblo fuera engañado indefinidamente. Este juicio sobre los falsos profetas fue una confirmación de que la palabra de Jeremías era verdadera y que sus advertencias debían ser tomadas en serio. El arrepentimiento es un tema central en el ministerio de Jeremías y en la restauración prometida por Dios. A lo largo de su vida, Jeremías llamó al pueblo de Judá a volverse a Dios de todo corazón, advirtiéndoles que el juicio era inevitable si no se arrepentían. Sin embargo, a pesar de sus advertencias, el pueblo persistió en su idolatría y pecado, lo que finalmente llevó a la destrucción de Jerusalén y al exilio en Babilonia. El arrepentimiento, según Jeremías, no era simplemente una cuestión de palabras o de actos externos. Implicaba una transformación completa del corazón y una vuelta sincera a Dios. El pueblo de Judá había caído en la trampa de creer que podían ofrecer sacrificios en el templo mientras continuaban con sus prácticas injustas e idólatras. Pero Jeremías dejó claro que Dios no estaba interesado en rituales vacíos, lo que deseaba era un cambio genuino de corazón. A lo largo de sus profecías, Jeremías enfatizó que el arrepentimiento era la clave para evitar el juicio de Dios. Si el pueblo se volvía a él con sinceridad, Dios estaba dispuesto a perdonarlos y restaurarlos. Este mensaje de esperanza estaba presente incluso en los momentos más oscuros de la vida de Jeremías. Sabía que Dios era misericordioso y que siempre estaba dispuesto a perdonar, pero el arrepentimiento debía ser auténtico y profundo. El llamado al arrepentimiento no solo era para el pueblo en general, sino también para los líderes de Judá. Los reyes, sacerdotes y profetas habían fallado en guiar al pueblo por el camino correcto, y su corrupción había sido una de las principales razones del juicio de Dios.
Jeremías los instaba a reconocer su culpa y a liderar el camino hacia la restauración, pero, lamentablemente, la mayoría de ellos no escuchó su llamado. Incluso después de la destrucción de Jerusalén, Jeremías seguía llamando al arrepentimiento. Sabía que la restauración prometida por Dios no vendría simplemente por el paso del tiempo. El regreso del pueblo a su tierra y la renovación de su relación con Dios dependían de su disposición a arrepentirse y cambiar sus caminos. El exilio en Babilonia debía ser un tiempo de reflexión y renovación espiritual, una oportunidad para que el pueblo aprendiera de sus errores pasados. Jeremías también hablaba del arrepentimiento como un elemento clave del nuevo pacto. En el nuevo pacto, Dios prometió escribir su ley en los corazones de su pueblo, lo que implicaba un arrepentimiento profundo y una transformación interior. Este nuevo pacto no sería solo un regreso físico a la tierra de Judá, sino una renovación completa de la relación entre Dios y su pueblo. El arrepentimiento y la obediencia serían la base de esta nueva relación. El papel del arrepentimiento en la restauración de Judá es una lección importante para nosotros hoy. A menudo, podemos caer en la trampa de creer que nuestras acciones externas son suficientes para mantenernos en una buena relación con Dios. Pero Jeremías nos recuerda que lo que Dios busca es un corazón sincero y arrepentido. El arrepentimiento no es solo una acción puntual, sino un estilo de vida, una disposición constante a volvernos a Dios en humildad y obediencia. Finalmente, el mensaje de Jeremías sobre el arrepentimiento nos muestra que, aunque el juicio de Dios es severo, su misericordia es mayor. Dios siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento y, a través de Jeremías, mostró que el arrepentimiento es el camino hacia la restauración y la renovación. Aunque el pueblo de Judá sufrió las consecuencias de su desobediencia, el arrepentimiento les abriría la puerta a una nueva vida en comunión con Dios. A medida que el exilio babilónico continuaba, no todos los judíos fueron deportados inmediatamente. Un remanente permaneció en Judá, compuesto principalmente por los más pobres y algunos líderes que no representaban una amenaza directa para el poder babilónico. Sin embargo, este remanente enfrentó una difícil decisión sobre su futuro, y muchos decidieron huir a Egipto en lugar de permanecer bajo la sombra del dominio babilónico. Esta decisión marcó el inicio de uno de los episodios más trágicos y desafiantes en la historia del remanente de Judá. Después de la destrucción de Jerusalén, los que quedaron en Judá se encontraban en un estado de desesperación y confusión. La estructura política había colapsado, los líderes que los guiaban habían sido llevados cautivos o muertos, y la nación estaba completamente devastada. Frente a esta situación, el remanente buscaba una salida para asegurar su supervivencia. Algunos de los líderes que quedaron, como Gedalías, intentaron mantener un gobierno bajo la supervisión babilónica, pero este esfuerzo fue frustrado cuando Gedalías fue asesinado por facciones rebeldes dentro de Judá. Este asesinato desató el caos entre los que quedaron en Judá. Temiendo represalias de Babilonia por la muerte de Gedalías, muchos decidieron que la mejor opción era huir a Egipto. Los líderes del remanente buscaron consejo de Jeremías sobre si debían quedarse en la tierra de Judá o escapar a Egipto para evitar el juicio babilónico. Jeremías, fiel a su misión, buscó la guía de Dios y recibió una clara respuesta: debían quedarse en Judá y confiar en que Dios los protegería si permanecían en su voluntad. Huir a Egipto, les advirtió Jeremías, solo traería más desastre y juicio. A pesar de esta advertencia, los líderes del remanente decidieron no escuchar a Jeremías. Desconfiando de su mensaje, acusaron al profeta de conspirar en su contra y de estar al servicio de Babilonia. En lugar de confiar en la promesa de protección divina, tomaron la decisión de huir a Egipto, creyendo que allí encontrarían seguridad y refugio de los babilonios. Esta desobediencia marcó el comienzo de un capítulo oscuro para los judíos que huyeron a Egipto. Jeremías, siempre fiel a su llamado, no se quedó atrás. A pesar de que había advertido enérgicamente contra la huida a Egipto, fue llevado a la fuerza con el remanente que decidió desobedecer. Incluso en Egipto, Jeremías continuó proclamando las palabras de Dios, advirtiendo que la destrucción que tanto temían en Judá lo seguiría hasta esa tierra extranjera. Dios había determinado que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, también invadiría Egipto, y aquellos que habían huido para escapar de la destrucción serían atrapados por el juicio de Dios en el lugar donde creían estar a salvo. En Egipto, Jeremías pronunció una de sus últimas profecías.
Les advirtió que los mismos problemas que habían llevado a la caída de Jerusalén continuarían si persistían en su desobediencia. Incluso lejos de Judá, los judíos en Egipto no se habían arrepentido verdaderamente. Continuaban adorando a los dioses falsos y persistían en su idolatría, creyendo que podrían encontrar seguridad en prácticas religiosas que Dios había condenado. Jeremías los llamó al arrepentimiento una vez más, pero sus palabras, como tantas veces antes, cayeron en oídos sordos. Este capítulo final de la vida de Jeremías es uno de los más tristes, ya que refleja la persistente rebelión del pueblo de Dios, incluso después de haber sufrido el juicio divino. La huida a Egipto simbolizaba una falta de confianza en la promesa de restauración de Dios y un retorno a los viejos hábitos de idolatría y desobediencia. Aunque Jeremías no dejó de proclamar el mensaje de Dios, era evidente que el pueblo había elegido su propio camino en lugar de confiar en la guía divina. La historia de los judíos en Egipto culmina con el cumplimiento de las advertencias de Jeremías. La invasión babilónica llegó a Egipto, y los que habían huido allí para escapar del juicio de Dios no pudieron evitar el destino que les esperaba. Una vez más, la desobediencia trajo destrucción, y el remanente que había sobrevivido a la caída de Jerusalén fue diezmado en una tierra extranjera. El destino de los judíos en Egipto sirvió como una advertencia final sobre las consecuencias de rechazar la voluntad de Dios. La vida de Jeremías en Egipto, aunque marcada por el rechazo y la desobediencia de su propio pueblo, también es un testimonio de su fidelidad inquebrantable a Dios. Hasta el último momento, continuó proclamando la verdad, sin importar cuán impopular o dolorosa fuera. Su misión no era ganar el favor del pueblo, sino ser fiel al llamado divino. Aunque la historia de Jeremías terminó de manera trágica, su vida sigue siendo un ejemplo poderoso de lo que significa servir a Dios con integridad, incluso en medio de la persecución y el rechazo. Después de la destrucción de Jerusalén y la caída de Judá, Jeremías escribió el libro de Lamentaciones, una serie de 5 poemas que expresan su profundo dolor por la ruina de la ciudad santa. Lamentaciones es una obra profundamente conmovedora, que refleja no solo el dolor personal de Jeremías, sino también el dolor colectivo de un pueblo que ha experimentado las devastadoras consecuencias de su pecado y rebelión contra Dios. Cada uno de los capítulos de Lamentaciones está estructurado como un acróstico, donde cada versículo comienza con una letra consecutiva del alfabeto hebreo. Esta estructura refleja un intento de encontrar orden en medio del caos, de darle sentido a un sufrimiento que parecía incomprensible. A través de este formato poético, Jeremías encuentra una forma de expresar el dolor profundo que sentía por la destrucción de Jerusalén y la tragedia de su pueblo. El primer capítulo de Lamentaciones comienza con un lamento por la soledad de Jerusalén, que una vez fue una ciudad llena de vida y prosperidad. Como ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Lamentaciones 1:1. Jeremías personifica a Jerusalén como una viuda abandonada, llorando por su pérdida. Este lamento inicial capta la esencia del dolor de Jeremías por la destrucción de la ciudad y la ruptura de la relación entre Dios y su pueblo. A lo largo de Lamentaciones, Jeremías también reflexiona sobre las causas de la destrucción. Él no culpa a Dios por el sufrimiento de su pueblo, sino que reconoce que la caída de Jerusalén fue el resultado de los pecados persistentes del pueblo. La idolatría, la injusticia y la rebelión habían sido las principales causas de la ruina de Judá. Jerusalén ha pecado gravemente, por eso ha sido desechada. Lamentaciones 1:8. A través de estas palabras, Jeremías muestra que el juicio de Dios fue justo, aunque doloroso. El libro también refleja la sensación de abandono espiritual que muchos en Judá sentían. En medio del sufrimiento, parecía que Dios los había dejado. El templo, que alguna vez fue el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, estaba en ruinas. Jeremías lamenta no solo la pérdida física de la ciudad, sino también la sensación de que Dios había apartado su rostro de ellos. El Señor se ha convertido en enemigo, ha destruido a Israel. Lamentaciones 2:5. Este sentido de separación espiritual fue quizás la pérdida más devastadora para el pueblo. Sin embargo, en medio del dolor, Jeremías también encuentra esperanza. En el capítulo 3 de Lamentaciones, en medio de su lamento, Jeremías declara su fe en la misericordia de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22-23.
Estas palabras han resonado a lo largo de los siglos como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la misericordia de Dios nunca falla. Este destello de esperanza en medio del lamento es una característica distintiva del libro de Lamentaciones. Aunque el dolor es inmenso, Jeremías no pierde de vista el carácter de Dios. Sabe que, aunque el juicio fue severo, la restauración es posible. Dios sigue siendo fiel a sus promesas, y aunque el pueblo de Judá había caído, Jeremías confiaba en que un día serían restaurados. Esta esperanza en la misericordia de Dios es lo que sostiene a Jeremías y le permite continuar en medio del sufrimiento. Lamentaciones es más que un libro de lamentos. Es una obra profundamente teológica que nos enseña sobre el carácter de Dios y la naturaleza del sufrimiento humano. A través de sus poemas, Jeremías nos muestra que el dolor y el juicio no son el final de la historia. Incluso en medio del juicio más severo, Dios no abandona a su pueblo por completo. Siempre hay una puerta abierta para la restauración, y la misericordia de Dios está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. El legado de Lamentaciones no solo reside en su capacidad para expresar el dolor, sino también en su mensaje de esperanza y redención. Jeremías nos enseña que el sufrimiento puede ser una herramienta para llevarnos de vuelta a Dios. A través del dolor, el pueblo de Judá tuvo la oportunidad de reflexionar sobre sus pecados y de buscar una renovación de su relación con Dios. Lamentaciones, por lo tanto, no es solo una reflexión sobre el pasado, sino una mirada hacia el futuro, hacia un tiempo de restauración y renovación. El libro de Jeremías no solo es una obra de profecía, sino también una reflexión profunda sobre la naturaleza de Dios, el pecado humano y el camino hacia la redención. A lo largo de su ministerio, Jeremías abordó cuestiones teológicas fundamentales que siguen siendo relevantes hoy en día. Su comprensión de la justicia, la misericordia y el arrepentimiento ofrece una visión única y poderosa del carácter de Dios y de cómo los seres humanos deben responder a su llamado. Uno de los aspectos más notables del libro de Jeremías es su insistencia en la justicia de Dios. Desde el principio de su ministerio, Jeremías dejó claro que el juicio que estaba proclamando no era caprichoso ni injusto. Dios estaba trayendo juicio sobre su pueblo porque habían violado repetidamente su pacto y se habían entregado a la idolatría y la injusticia. Jeremías no solo condenaba la idolatría del pueblo, sino también su falta de justicia social, su explotación de los pobres y su corrupción generalizada. A lo largo de sus profecías, Jeremías mostró que la justicia de Dios no solo se centraba en el culto adecuado, sino también en la conducta moral y social del pueblo. En Jeremías 7, conocido como el Sermón del Templo, el profeta reprende al pueblo por confiar en el templo mientras continúan cometiendo injusticias. No confiéis en palabras mentirosas, diciendo, este es el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová. Porque si mejoráis verdaderamente vuestros caminos y vuestras obras, si verdaderamente practicáis la justicia entre un hombre y su prójimo, entonces os haré morar en este lugar. Jeremías 7, 4-7. Este enfoque en la justicia social y la verdadera adoración muestra que, para Jeremías, la relación con Dios no podía separarse de la forma en que el pueblo trataba a los demás. La adoración en el templo era importante, pero solo si iba acompañada de un cambio genuino en el corazón y en las acciones. Esta visión de la justicia es un tema central en la teología de Jeremías y resuena profundamente con los profetas que vinieron antes y después de él. Jeremías también reflexionó profundamente sobre el arrepentimiento y la restauración. A lo largo de su ministerio, hizo hincapié en que el arrepentimiento genuino era la clave para evitar el juicio y para experimentar la restauración. Pero el arrepentimiento que Jeremías exigía no era superficial. No bastaba con ofrecer sacrificios o participar en rituales, lo que Dios buscaba era un cambio profundo y duradero en el corazón de su pueblo. Este énfasis en el arrepentimiento interior culmina en la promesa del nuevo pacto, donde Dios promete escribir su ley en los corazones de su pueblo, Jeremías 31, 31-34. Esta idea de una transformación interna es un tema teológico clave en Jeremías y apunta hacia la necesidad de un cambio espiritual profundo que va más allá de los actos externos de adoración. Dios no estaba interesado en una relación basada solo en rituales, sino en una relación personal y transformadora con su pueblo. Otro aspecto central de la teología de Jeremías es su comprensión de la soberanía de Dios.
A lo largo de sus profecías, Jeremías mostró que Dios estaba en control de los eventos mundiales, incluso cuando parecía que todo estaba fuera de control. La invasión babilónica, la destrucción de Jerusalén y el exilio no eran simplemente eventos políticos o militares, eran parte del plan soberano de Dios para disciplinar y restaurar a su pueblo. Jeremías enseñó que, aunque las naciones y los reyes parecen tener el poder, en última instancia, es Dios quien dirige la historia. El ministerio profético de Jeremías no solo tuvo un impacto significativo en su tiempo, sino que también se proyectó hacia el futuro, dejando una huella profunda en la narrativa del Nuevo Testamento. Sus palabras sobre el nuevo pacto y sus reflexiones teológicas sobre el arrepentimiento, la restauración y la misericordia de Dios prepararon el camino para la venida de Jesucristo. Jeremías es visto como uno de los profetas que, a través de sus advertencias y promesas, apuntó hacia el cumplimiento final del plan de redención de Dios a través de Jesús. Una de las profecías más influyentes de Jeremías es la del Nuevo Pacto, mencionada en Jeremías 31, 34. Este pacto nuevo y transformador que Jeremías predijo se cumplió en la obra de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesús anunció que su sangre sería el signo de este nuevo pacto, Lucas 22:20, lo que significaba que, a través de su sacrificio, los pecados de la humanidad serían perdonados y la relación con Dios sería restaurada. Este nuevo pacto no se basaría en leyes externas escritas en piedra, sino en una transformación interna del corazón, tal como Jeremías había anticipado. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento hace una conexión directa entre la promesa de Jeremías y el ministerio de Jesús. En Hebreos 8:12, el autor cita directamente la profecía de Jeremías sobre el nuevo pacto y explica que éste se ha cumplido a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Este nuevo pacto es mejor que el anterior porque se basa en mejores promesas y ofrece una relación directa con Dios a todos los creyentes. Así, Jeremías fue clave en anticipar el corazón del mensaje cristiano, la salvación por la gracia de Dios y el perdón de los pecados a través de Jesucristo. Además del nuevo pacto, los mensajes de Jeremías sobre el arrepentimiento y la justicia también encuentran eco en el Nuevo Testamento. Jesús, al igual que Jeremías, llamó a las personas a un arrepentimiento genuino y a una vida transformada. En su ministerio, Jesús condenó la hipocresía religiosa de los líderes de su tiempo, que, al igual que los líderes en tiempos de Jeremías, confiaban más en los rituales y las formas externas de religión que en un verdadero cambio de corazón. El llamado de Jeremías a la justicia social y al cuidado de los pobres también se refleja en las enseñanzas de Jesús, quien enfatizó el amor por el prójimo y la justicia como elementos centrales del reino de Dios. Otro paralelo significativo entre Jeremías y Jesús es su sufrimiento por su fidelidad a Dios. Jeremías fue conocido como el profeta de las lágrimas debido a la tristeza y el dolor que experimentó al ver a su pueblo rechazar a Dios y enfrentar el juicio. De manera similar, Jesús lloró por Jerusalén, sabiendo que la ciudad también rechazaría su mensaje y sufriría las consecuencias. Ambos enfrentaron oposición, rechazo y persecución por hablar la verdad de Dios, pero se mantuvieron fieles a su misión hasta el final. El ministerio de Jeremías también preparó el camino para una comprensión más profunda de la justicia de Dios en el Nuevo Testamento. Mientras que Jeremías advertía del juicio sobre Judá por su idolatría y corrupción, el Nuevo Testamento revela la extensión del juicio de Dios sobre toda la humanidad debido al pecado. Sin embargo, donde Jeremías ofreció la promesa de un nuevo pacto, el Nuevo Testamento revela el cumplimiento de esa promesa en Cristo, quien tomó sobre sí mismo el juicio que la humanidad merecía. Así, Jeremías es una figura clave para entender cómo la justicia y la misericordia de Dios se entrelazan en el plan de salvación. El sufrimiento de Jeremías por el rechazo y el castigo de su pueblo también puede verse como un tipo de profeta sufriente, una figura que señala al sufrimiento de Cristo en la cruz. Jeremías, en muchos aspectos, anticipó lo que Jesús experimentaría siglos después. Ambos fueron enviados a su pueblo con un mensaje de advertencia y salvación, pero ambos fueron rechazados por aquellos a quienes vinieron a salvar. En Jeremías, vemos un eco temprano del sacrificio redentor que Cristo haría por toda la humanidad. Además, Jeremías jugó un papel crucial en la forma en que los primeros cristianos entendieron la profecía.
A través de Jeremías y otros profetas del Antiguo Testamento, los primeros cristianos comenzaron a ver cómo las profecías de juicio y restauración encontraban su cumplimiento final en Cristo. Las advertencias de Jeremías sobre la destrucción de Jerusalén se repitieron en las profecías de Jesús sobre la futura destrucción del templo, que finalmente ocurrió en el año 70 después de Cristo, lo que subrayó la continuidad entre las advertencias de los profetas y las enseñanzas de Jesús. Jeremías también tiene un papel importante en el concepto del remanente, una idea central tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jeremías profetizó que un remanente fiel de Judá regresaría del exilio y sería restaurado. Esta idea de un remanente que es fiel a Dios en medio de la destrucción y el juicio se repite en el Nuevo Testamento, donde los seguidores de Jesús son vistos como el remanente fiel de Israel, aquellos que han aceptado el nuevo pacto y la salvación a través de Cristo. En resumen, la influencia de Jeremías en el Nuevo Testamento y en la vida de Jesús es innegable. A través de sus profecías sobre el nuevo pacto, su llamado al arrepentimiento y la justicia, y su propio sufrimiento como profeta, Jeremías anticipó muchas de las enseñanzas y experiencias que Jesús encarnaría siglos después. Jeremías fue un precursor del mensaje de redención y restauración que Cristo trajo al mundo. En él, vemos una profunda intersección entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde las promesas de Dios se cumplieron plenamente en la obra de Jesucristo. La vida de Jeremías es un ejemplo impresionante de resiliencia y fidelidad a Dios en medio de circunstancias extremadamente adversas. Desde el momento en que fue llamado, Jeremías enfrentó una misión casi imposible: advertir a su pueblo sobre la inminente destrucción si no se arrepentían y volvían a Dios. A lo largo de su vida, Jeremías soportó rechazo, persecución, encarcelamiento y humillaciones, pero nunca abandonó su llamado ni comprometió la verdad que Dios le había revelado. La resiliencia de Jeremías es evidente desde el principio de su ministerio. Aunque inicialmente se sintió inadecuado y temeroso de la tarea que Dios le había encomendado, rápidamente aprendió a confiar en la fuerza de Dios en lugar de en sus propias habilidades. Dios le aseguró que estaría con él para protegerlo, y Jeremías tomó esa promesa como su fuente de fortaleza en medio de las pruebas. A medida que su ministerio avanzaba y las dificultades aumentaban, Jeremías se apoyó en su profunda fe para seguir adelante. Uno de los momentos más destacados de la resiliencia de Jeremías fue cuando fue encarcelado y colocado en un cepo por el sacerdote Pasur. Después de ser liberado, en lugar de retractarse o suavizar su mensaje, Jeremías pronunció una profecía aún más dura contra Pasur, demostrando que su compromiso con la verdad de Dios no se vería debilitado por la persecución. Su disposición a sufrir por la verdad es un testimonio de su carácter y su devoción a Dios. Jeremías también enfrentó el profundo dolor de ver a su pueblo rechazar repetidamente el llamado de Dios al arrepentimiento. Este rechazo constante, que culminó con la destrucción de Jerusalén, fue una fuente de gran angustia para el profeta, quien lloraba por su pueblo y por la ciudad que amaba. A pesar de este dolor emocional, Jeremías nunca dejó de proclamar el mensaje de Dios, mostrando una fidelidad incansable que desafiaba la desesperación y la derrota. Otro aspecto de la resiliencia de Jeremías fue su capacidad para mantener la esperanza, incluso en medio del juicio y la destrucción. A lo largo de su ministerio, Jeremías no solo proclamó mensajes de juicio, sino también promesas de restauración. Sabía que, aunque el juicio de Dios era inevitable debido a los pecados de Judá, la misericordia de Dios siempre abría la puerta a la restauración. Esta esperanza en la fidelidad de Dios permitió a Jeremías seguir adelante, incluso cuando todo a su alrededor parecía estar colapsando. El compromiso inquebrantable de Jeremías con su misión es un modelo de fidelidad para los creyentes de todas las épocas. A pesar de la oposición y el sufrimiento, Jeremías se mantuvo firme en su llamado. Su vida nos enseña que la fidelidad a Dios no siempre garantiza una vida fácil, pero sí asegura una vida plena de propósito. Jeremías entendió que su misión no era complacer a los hombres, sino ser fiel a la palabra de Dios, y esa fidelidad le dio la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. A lo largo de su vida, Jeremías también experimentó momentos de profunda duda y angustia, como cuando lamentó el día de su nacimiento y expresó su deseo de renunciar a su misión. Sin embargo, incluso en esos momentos de vulnerabilidad, Jeremías nunca abandonó su llamado. Esta honestidad sobre sus luchas internas es lo que hace a Jeremías un personaje tan humano y accesible. A través de sus lágrimas y sufrimientos,
vemos a un hombre que, aunque quebrantado, nunca dejó de confiar en Dios. Jeremías nos recuerda que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de perseverar a través de ellas. Su vida es un testimonio de que la fidelidad a Dios a menudo implica sufrimiento, pero también trae una paz interna que solo se encuentra en cumplir con el propósito divino. A través de su ejemplo, Jeremías nos desafía a mantenernos fieles a Dios, incluso cuando enfrentamos oposición, dolor y dudas. En última instancia, la resiliencia de Jeremías nos enseña que, cuando confiamos en Dios, somos capaces de soportar incluso las pruebas más difíciles. Su vida es una invitación a cada uno de nosotros a confiar en la fidelidad de Dios y a mantenernos firmes en nuestra misión, sabiendo que, al igual que Jeremías, seremos sostenidos por la gracia y el poder de Dios en medio de todas nuestras adversidades. El legado de Jeremías sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Su vida y sus enseñanzas nos ofrecen una visión profunda de la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. Aunque vivió en un periodo de intensa agitación política y espiritual, Jeremías dejó un testimonio duradero sobre la importancia del arrepentimiento, la justicia y la misericordia de Dios, lecciones que continúan guiando a los creyentes en el mundo moderno. Una de las lecciones más poderosas que podemos extraer de la vida de Jeremías es la importancia de mantenerse fiel a la verdad, incluso cuando es impopular. Jeremías fue un profeta solitario en muchos aspectos, ya que su mensaje de juicio fue recibido con hostilidad por la mayoría de su pueblo. Sin embargo, su compromiso con proclamar la verdad de Dios nunca flaqueó. En un mundo donde la presión para conformarse a la opinión popular es fuerte, Jeremías nos recuerda que la fidelidad a la verdad de Dios debe ser nuestra prioridad, aunque sea incómoda o difícil. Otra lección clave de Jeremías es el poder del arrepentimiento sincero. A lo largo de su ministerio, Jeremías enfatizó que el juicio de Dios no era inevitable si el pueblo se arrepentía genuinamente. Esta enseñanza es un recordatorio de que, aunque enfrentamos las consecuencias de nuestros errores, siempre hay esperanza de redención cuando nos volvemos a Dios con un corazón arrepentido. En un mundo lleno de errores y dificultades, Jeremías nos enseña que el arrepentimiento no es solo una opción, sino el camino hacia la restauración y la paz con Dios. El llamado de Jeremías a la justicia social también es una lección que resuena en la actualidad. En sus mensajes, condenaba la corrupción y la injusticia que prevalecían en su sociedad. Denunció a los líderes que explotaban a los más vulnerables y advirtió que una sociedad que ignora la justicia está condenada al colapso. En el mundo moderno, donde la injusticia sigue siendo una realidad en muchas sociedades, las palabras de Jeremías son un recordatorio de que la justicia es un valor central en la relación con Dios y debe ser buscada activamente por aquellos que siguen sus caminos. El ejemplo de Jeremías también nos ofrece una visión sobre la perseverancia y la resiliencia en medio de las pruebas. A pesar de enfrentar persecuciones, encarcelamientos y el rechazo de su propio pueblo, Jeremías nunca se desvió de su misión. Su vida es un testimonio de que la verdadera fidelidad a Dios implica soportar las dificultades con confianza en que Él tiene un propósito mayor. En momentos de incertidumbre o adversidad, Jeremías nos recuerda que Dios nunca abandona a los que se mantienen firmes en su voluntad. Otro aspecto importante del legado de Jeremías es su enseñanza sobre la soberanía de Dios. A lo largo de su vida, Jeremías proclamó que Dios estaba en control de los eventos mundiales, incluso cuando parecía que las cosas se estaban desmoronando. Esta comprensión de la soberanía divina nos ofrece consuelo en un mundo que a menudo parece caótico. Jeremías nos muestra que, aunque no siempre entendamos el plan de Dios, podemos confiar en que Él está obrando para cumplir su propósito, tanto en nuestras vidas como en la historia en general. La vida de Jeremías también nos invita a reflexionar sobre el papel de los profetas y líderes espirituales en nuestras comunidades hoy en día. Jeremías fue un líder que no buscó poder ni popularidad, sino que se dedicó completamente a cumplir el mandato de Dios. En un mundo donde a menudo se valora más la influencia que la integridad, Jeremías es un ejemplo de lo que significa ser un verdadero siervo de Dios, guiado por la obediencia y el compromiso con la verdad. Además, el mensaje de Jeremías sobre el nuevo pacto sigue siendo fundamental para la fe cristiana hoy. La promesa de una relación renovada con Dios, basada no en leyes escritas, sino en la transformación del corazón, es el centro del mensaje del Evangelio.
A través de Jesucristo, vemos el cumplimiento de esta promesa, y la enseñanza de Jeremías nos ayuda a comprender la profundidad del amor y la misericordia de Dios, que desea una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. En última instancia, el legado de Jeremías es un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, incluso cuando éste se desvía de su voluntad. Jeremías nos muestra que, aunque el juicio es real, la misericordia de Dios siempre está presente para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. En un mundo que necesita desesperadamente esperanza y restauración, las enseñanzas de Jeremías nos recuerdan que Dios siempre está dispuesto a restaurar a los que se vuelven a Él. La comprensión de la justicia divina es uno de los temas centrales en el libro de Jeremías y tiene una profunda resonancia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jeremías, a lo largo de su ministerio, proclamó un mensaje claro: el juicio de Dios sobre su pueblo era inevitable debido a su desobediencia e injusticia. Sin embargo, también dejó en claro que la justicia de Dios no estaba separada de su misericordia. Esta tensión entre el juicio y el perdón es un tema que atraviesa toda la Biblia y que tiene sus raíces en las enseñanzas proféticas de Jeremías. En el Antiguo Testamento, la justicia de Dios se revela de manera clara en su trato con Israel y Judá. Dios les dio su ley como un pacto que les permitiría vivir en una relación correcta con Él y entre ellos mismos. Sin embargo, una y otra vez, el pueblo rompió ese pacto al entregarse a la idolatría, la opresión de los débiles y la injusticia. Jeremías fue enviado por Dios para advertirles que la justicia divina no podía ignorar estos pecados. Si el pueblo no se arrepentía, experimentarían las consecuencias de su rebelión. Jeremías explicó que el juicio no solo afectaría a los individuos, sino también a la nación en su conjunto. La justicia de Dios, según el profeta, abarca tanto el castigo por el pecado como la restauración. Esto es evidente en las muchas advertencias de destrucción que Jeremías pronunció contra Judá, pero también en sus promesas de restauración para aquellos que se arrepentían. En Jeremías, vemos cómo Dios nunca abandona completamente a su pueblo. En lugar de eso, usa el juicio como un medio para traerlos de vuelta a una relación correcta con Él. Este enfoque de la justicia de Dios en Jeremías es crucial para entender la teología del Nuevo Testamento. Jesús, al igual que Jeremías, llamó al arrepentimiento y denunció la injusticia social y la hipocresía religiosa. En el Nuevo Testamento, el juicio de Dios sobre el pecado se revela de una manera aún más clara en la cruz de Jesucristo. En la cruz, Jesús soportó el juicio divino en lugar de la humanidad, cumpliendo así las demandas de la justicia de Dios, pero también abriendo el camino para el perdón y la restauración. Jeremías, con su insistencia en que la justicia de Dios nunca está separada de su misericordia, preparó el terreno para el mensaje del Evangelio. La cruz es el punto culminante de esta combinación perfecta de justicia y misericordia. Como Jeremías, Jesús no suavizó el mensaje de la justicia divina, pero también ofreció un camino hacia la redención. Esta conexión entre Jeremías y Jesús resalta la continuidad del plan de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, mostrando que la justicia divina no es solo castigo, sino también una oportunidad para la restauración. El mensaje de Jeremías también destaca la importancia de la justicia social como un componente esencial de la justicia divina. En múltiples ocasiones, Jeremías denunció a los líderes corruptos que explotaban a los pobres y oprimidos. Lamentaba el hecho de que el pueblo de Dios había olvidado los principios de justicia que debían guiar su vida en sociedad. Esta preocupación por los marginados y por una sociedad justa se refleja en las enseñanzas de Jesús, quien también llamó a cuidar de los pobres, los oprimidos y los necesitados. Este enfoque en la justicia social es una lección que sigue siendo relevante en la actualidad. Jeremías nos recuerda que la fe en Dios no puede separarse de la justicia hacia los demás. Para Jeremías, una relación correcta con Dios implicaba vivir de acuerdo con su ley, que incluía el cuidado de los más vulnerables. Esta lección, retomada por Jesús, es fundamental para entender la verdadera naturaleza de la justicia divina. No se trata solo de obedecer mandamientos religiosos, sino de vivir una vida de amor y servicio a los demás. Además, el concepto de la justicia de Dios en Jeremías no solo afecta a los individuos, sino también a las naciones. Jeremías profetizó sobre el juicio que caería no solo sobre Judá, sino también sobre las naciones vecinas que se habían rebelado contra Dios. Esto refleja la idea de que la justicia divina es universal y que todas las naciones están bajo el juicio y la autoridad de Dios.
Esta perspectiva universal de la justicia se expande en el Nuevo Testamento, donde el mensaje de salvación a través de Jesucristo es para todas las naciones, cumpliendo la visión de Jeremías de que Dios es el juez de toda la tierra. En el Nuevo Testamento, la carta de Santiago refleja este mismo énfasis en la justicia social que encontramos en Jeremías. Santiago denuncia a los ricos que oprimen a los pobres y llama a los creyentes a mostrar su fe a través de obras de justicia. Esta continuidad entre las enseñanzas de Jeremías y los escritos del Nuevo Testamento refuerza la idea de que la justicia es una parte integral del llamado de Dios para su pueblo en todas las épocas. Finalmente, el legado de Jeremías sobre la justicia divina nos recuerda que, aunque el juicio es una realidad, siempre hay una oportunidad para el perdón y la restauración. Jeremías habló de la disciplina de Dios sobre su pueblo como un medio para traerlos de vuelta a Él. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento, el juicio de Dios se ve como una parte necesaria del proceso de redención. La cruz de Cristo es el lugar donde la justicia y la misericordia se encuentran, y a través de su sacrificio, la humanidad puede ser restaurada a una relación correcta con Dios. Uno de los temas recurrentes en el ministerio de Jeremías es el llamado al arrepentimiento colectivo. A lo largo de su vida, Jeremías llamó no solo a individuos, sino a toda la nación de Judá, a volverse a Dios. Este llamado a un arrepentimiento colectivo fue central para su mensaje, ya que entendía que el juicio que se avecinaba afectaría a toda la nación, no solo a aquellos que cometieron abiertamente actos de idolatría o injusticia. Jeremías reconocía que el pecado de una nación requería una respuesta unida, un arrepentimiento sincero de todos los sectores de la sociedad. En el contexto de Judá, el pecado y la idolatría no eran solo problemas individuales, sino que habían penetrado profundamente en la estructura social y religiosa de la nación. Los líderes corruptos, los sacerdotes deshonestos y los profetas falsos contribuyeron a una cultura de rebeldía contra Dios. Jeremías, viendo este deterioro generalizado, supo que no bastaba con que unos pocos se arrepintieran, toda la nación debía volver a Dios para evitar el juicio inminente. Este llamado al arrepentimiento colectivo es un tema que sigue siendo relevante hoy. En una sociedad donde la corrupción, la injusticia y la inmoralidad pueden afectar a amplios sectores, el mensaje de Jeremías sobre la responsabilidad compartida sigue siendo vital. Al igual que en los días de Jeremías, el pecado puede extenderse a nivel nacional y la respuesta debe ser un arrepentimiento colectivo. Este concepto de arrepentimiento comunitario nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestras naciones y comunidades y a preguntarnos cómo podemos trabajar juntos para volver a los principios de justicia y rectitud. Jeremías también entendía que el arrepentimiento colectivo debía comenzar con los líderes. A menudo dirigía sus advertencias más severas a los reyes, sacerdotes y profetas de Judá, quienes, en lugar de guiar al pueblo hacia Dios, lo habían llevado a la idolatría y la injusticia. Jeremías sabía que si los líderes de la nación no se arrepentían, el pueblo seguiría su mal ejemplo. Este énfasis en la responsabilidad de los líderes refleja una verdad universal: los líderes tienen la responsabilidad de guiar con integridad, y su arrepentimiento puede tener un impacto significativo en toda la sociedad. El llamado de Jeremías a un arrepentimiento colectivo no era solo un llamado a la supervivencia física, sino también a la restauración espiritual. Sabía que el verdadero problema de Judá no era solo la amenaza militar de Babilonia, sino su alejamiento espiritual de Dios. La idolatría, la injusticia y la inmoralidad eran síntomas de un corazón que se había apartado de Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento que Jeremías pedía no era superficial, debía implicar una transformación profunda y genuina en la relación del pueblo con Dios. En el Nuevo Testamento, encontramos ecos de este llamado al arrepentimiento colectivo en el ministerio de Juan el Bautista y de Jesús. Juan llamó a toda la nación de Israel al arrepentimiento, y Jesús también predicó un mensaje de arrepentimiento y fe. En ambos casos, el arrepentimiento no era solo un asunto individual, sino que se veía como un llamado a toda la comunidad a volverse a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Esta continuidad entre el mensaje de Jeremías y el mensaje de Jesús refuerza la importancia del arrepentimiento colectivo como un paso esencial hacia la restauración. En el contexto moderno, este concepto de arrepentimiento colectivo también se aplica a la Iglesia. En Apocalipsis, Jesús llama a las iglesias a arrepentirse colectivamente de sus pecados, ya sea por haber abandonado su primer amor o por haber tolerado el pecado en su medio.
Esta llamada es una advertencia seria de que la Iglesia debe mantenerse fiel a los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo con su palabra. Al igual que en los días de Jeremías, cuando una comunidad se desvía del camino de Dios, el llamado al arrepentimiento es urgente y necesario. Jeremías también entendió que el arrepentimiento colectivo debía ser más que palabras, debía traducirse en acción. No bastaba con que el pueblo dijera que se arrepentía, debían cambiar sus caminos. Esto incluía no solo abandonar la idolatría, sino también corregir las injusticias sociales y vivir de acuerdo con la ley de Dios. El verdadero arrepentimiento, según Jeremías, implicaba una transformación completa de la vida y de las prioridades de la nación. Este mensaje sigue siendo relevante en el mundo moderno, donde el arrepentimiento genuino implica un cambio de corazón y de acción. Por último, el llamado de Jeremías al arrepentimiento colectivo también llevaba consigo una promesa de restauración. Aunque el juicio era inevitable si no se arrepentían, Jeremías siempre incluyó una esperanza de restauración para aquellos que volvieran a Dios. Sabía que el propósito final de Dios no era destruir a su pueblo, sino restaurarlo a una relación correcta con Él. Esta promesa de restauración sigue siendo un mensaje poderoso de esperanza para todas las naciones y comunidades que buscan volverse a Dios en arrepentimiento. A pesar de los muchos mensajes de juicio que Jeremías proclamó, su ministerio también estaba lleno de promesas de restauración. Incluso cuando Judá estaba al borde de la destrucción, Jeremías ofrecía esperanza a aquellos que confiaban en la misericordia de Dios. Estas promesas de restauración no solo se centraban en la vuelta del exilio físico, sino también en una renovación espiritual, una restauración de la relación de Israel con su Dios. Una de las profecías más significativas de Jeremías es la que se encuentra en Jeremías 29:11, donde Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Este mensaje, dirigido a los exiliados en Babilonia, les recordaba que aunque el juicio era severo, Dios no los había abandonado. La restauración estaba garantizada para aquellos que se volvieran a Él con todo su corazón. Jeremías también prometió que después de 70 años de exilio, Dios traería de vuelta a su pueblo a la tierra de Judá. Este retorno físico sería un símbolo del cumplimiento de las promesas de Dios y una señal de su fidelidad a su pacto. Para los exiliados, que habían perdido todo, esta promesa de restauración era una fuente de consuelo y esperanza en medio de su dolor y sufrimiento. Sabían que, aunque el juicio de Dios era una realidad, su misericordia triunfaría al final. Estas promesas de restauración no solo incluían el regreso físico a la tierra, sino también una renovación espiritual profunda. Jeremías habló de un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, un pacto que no estaría basado en las leyes externas, sino en una transformación del corazón. Dios prometió escribir su ley en los corazones de su pueblo y establecer una relación íntima y personal con ellos. Este nuevo pacto representaba una restauración completa, no solo en términos de territorio, sino también en términos de una relación renovada con Dios. Este mensaje de un nuevo pacto fue uno de los más revolucionarios de todo el ministerio de Jeremías. Anunciaba una nueva era en la relación entre Dios y su pueblo, una relación basada en el perdón, la gracia y la restauración interna. Esta promesa de un nuevo pacto se cumplió finalmente en la obra de Jesucristo, quien, a través de su muerte y resurrección, inauguró un nuevo pacto en el que los creyentes son transformados internamente por el Espíritu Santo. El retorno del exilio bajo el liderazgo de figuras como Esdras y Nehemías fue el cumplimiento inicial de las promesas de restauración de Jeremías. Sin embargo, el cumplimiento final de estas promesas se encuentra en el reino de Dios inaugurado por Jesús. A través de él, los creyentes de todas las naciones pueden experimentar la restauración de su relación con Dios y participar en el nuevo pacto prometido por Jeremías. En última instancia, las promesas de restauración de Jeremías son un recordatorio de que la misericordia de Dios es más grande que el juicio. Aunque Judá fue destruida debido a su desobediencia, Dios nunca dejó de amar a su pueblo ni de cumplir sus promesas. A través de las palabras de Jeremías, vemos que la restauración siempre es posible para aquellos que confían en la fidelidad de Dios. Estas promesas son una fuente de esperanza para todos nosotros, recordándonos que, sin importar cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos cuando volvemos a Él. Este legado de restauración de Jeremías sigue siendo un mensaje poderoso en el mundo moderno.
Nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades y juicios en nuestras vidas, la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Jeremías no solo fue un profeta de juicio, sino también un mensajero de esperanza, y su mensaje sigue siendo relevante hoy en día para aquellos que buscan una restauración completa en Dios. La vida y el ministerio de Jeremías nos dejan un legado de fidelidad, resiliencia y profunda enseñanza sobre la justicia y la misericordia de Dios. A lo largo de su misión profética, Jeremías enfrentó dificultades inmensas, pero nunca se desvió de su llamado divino. Su dedicación a proclamar la verdad, aunque no era popular, nos ofrece un modelo de cómo los creyentes deben actuar en tiempos de crisis, cuando la verdad es rechazada y la justicia es escasa. El ejemplo de Jeremías sigue siendo relevante hoy, tanto en nuestra vida personal como en nuestra sociedad. Su llamado al arrepentimiento genuino y a la justicia social es un recordatorio de que Dios no busca solo devoción externa, sino corazones transformados y una sociedad justa. Jeremías también nos muestra que, aunque enfrentemos sufrimiento y oposición por mantenernos fieles a Dios, siempre hay un propósito divino detrás de cada desafío. La vida de Jeremías también nos enseña que la fidelidad a Dios a menudo implica sufrimiento, pero este sufrimiento nunca es en vano. Jeremías nos muestra que, incluso en las peores circunstancias, Dios sigue siendo fiel. Sus promesas de restauración para Judá, aunque se cumplieron después de muchos años, demuestran que Dios siempre cumple su palabra. Esta verdad sigue siendo una fuente de esperanza para los creyentes de hoy. El nuevo pacto que Jeremías anunció se cumplió finalmente en Jesucristo, quien inauguró una nueva era de relación entre Dios y la humanidad. A través de Jesús, las promesas de restauración y renovación espiritual que Jeremías profetizó están disponibles para todos nosotros. Su mensaje sigue siendo un testimonio del poder redentor de Dios y de su deseo de restaurar a aquellos que se vuelven a Él de todo corazón. Si este contenido te ha inspirado y te ha ayudado a profundizar en la vida de este poderoso profeta, te invito a suscribirte al canal para no perderte más videos como este. Dale like al video y compártelo con tus amigos y familiares. Juntos, podemos aprender más sobre las lecciones que los profetas nos han dejado para aplicar en nuestras vidas hoy. Recuerda activar la campanita de notificaciones para recibir una alerta cada vez que publiquemos un nuevo video lleno de enseñanzas bíblicas. La vida de Jeremías es solo un ejemplo de cómo Dios trabaja a través de la historia, y tenemos muchas más historias inspiradoras que queremos compartir contigo. Así como Jeremías proclamó la verdad en su tiempo, nosotros también estamos llamados a vivir fielmente, confiando en que Dios siempre tiene un plan de restauración para nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Jeremías.